Vamos a ver qué pasa con el gradiente AA en un paciente que tiene un problema de difusión cuando al paciente le damos un FiO2 de 100%. Entonces, primero vamos a poner una persona normal, aquí ponemos una persona normal, aquí vamos a poner una persona que tiene un problema de difusión, digamos por ejemplo un paciente que tiene membrana hialina. Entonces aquí está tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, bronquios secundarios y bronquios secundarios. Y aquí están los alvéolos. Aquí están los capilares. Entonces, es una persona normal. El gradiente AA va a ser la diferencia de presión de oxígeno molecular en el alvéolo menos la presión de oxígeno molecular en la arteria. Y lo normal es que esto sea más o menos entre 10 y 14. Una cosa así. Hay ajustes que hacemos para la edad y todo eso, pero lo normal es que sea como entre 10 y 14, o pensemos como menor a 14. Si tenemos un paciente normal, la presión alveolar de oxígeno molecular es más o menos como 104 milímetros de mercurio. Y la presión que vamos a tener en la arteria, la presión de oxígeno molecular que vamos a tener en la arteria, va a ser más o menos como 94 milímetros de mercurio, más o menos. Ahora, si a un paciente normal le damos un FiO2 de 100%, un paciente normal, entonces, ¿qué va a pasar? Estamos haciendo que esta persona inspire más cantidad de oxígeno molecular cada vez que hace una inspiración. Entonces, va a inspirar mucho más oxígeno. Y entonces, si inspira más oxígeno, ¿qué pasa con la presión alveolar de oxígeno molecular? Va a aumentar. Pero va a aumentar muchísimo porque está inspirando, en lugar de que el FiO2 sea 21%, ahora va a ser 100%. Entonces la presión de oxígeno molecular en el alvéolo va a aumentar muchísimo. Y eso va a hacer que tengamos más oxígeno aquí. Ahora, si tenemos más oxígeno aquí en el alvéolo, ¿qué va a pasar con la presión en la arteria? O sea, la presión de oxígeno aquí en los capilares, que finalmente van a llegar a la aurícula izquierda, y de ahí la sangre oxigenada se va a repartir a los tejidos periféricos. ¿Qué va a pasar con la sangre de aquí? ¿Qué va a pasar con la presión de oxígeno molecular? Entonces, la presión, como tenemos más oxígeno aquí, entonces sí vamos a oxigenar un poco más de sangre, entonces la presión de oxígeno va a aumentar, presión de oxígeno aquí va a aumentar, pero no va a aumentar tanto como aumenta la presión de oxígeno molecular en el alvéolo, porque obviamente el oxígeno tiene que difundir. Entonces, cuando damos un FiO2 de 100% a una persona normal, vamos a tener mucho más aumento de la presión de oxígeno molecular en el alvéolo, del aumento que vamos a tener de la presión de oxígeno molecular en el alvéolo, en la arteria. Entonces, ¿qué pasa con el gradiente AA? En la persona normal, antes de que le diéramos el FiO2 de 100%, el gradiente AA era 104 menos 94, o sea, era 10. Ahora que le damos el FiO2, va a ser mayor a 10, porque aumenta mucho la presión alveolar de oxígeno molecular, pero la presión arterial de oxígeno molecular no va a aumentar tanto. Entonces, después de darle un FiO2 de 100%, aumenta el gradiente AA en una persona normal. Ahora vamos a poner una persona que tiene un defecto de la difusión, como es una persona con membrana hialina. Entonces, aquí tenemos un paciente, está tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, bronquios secundarios. Aquí están los alvéolos. Aquí está el capilar. Pero este es un paciente que tiene membrana hialina, o sea, aquí tiene una barrera que es proteína, fibrina y así. Entonces, este paciente, su presión alveolar de oxígeno molecular va a ser normal o casi normal, o sea, va a ser como 104 milímetros de mercurio. Pero la presión de oxígeno molecular en la arteria va a estar disminuida, porque el oxígeno molecular le va a costar trabajo atravesar este grosor de pared, porque ahora tiene que atravesar no solo la pared del alvéolo y tampoco nada más la pared del capilar, sino que aparte de atravesar la pared del capilar, la pared del alvéolo, tiene que atravesar todo este grosor que es la membrana hialina.
Entonces vamos a tener menos oxígeno aquí, se va a oxigenar menos la sangre y vamos a tener una disminución de la presión de oxígeno molecular en la arteria. Entonces digamos que este paciente tiene, por ejemplo, 75 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno molecular. Ahora, ¿cuál es el gradiente AA? Entonces, gradiente AA, aquí que todavía no le hemos dado el oxígeno al 100%, va a ser 104 menos 75. Entonces, esto va a ser un gradiente AA de 29. El gradiente AA está aumentado. Dijimos lo normal es de 10 a 14. Está aumentado. Y ahora, ¿qué pasa si a este paciente le damos FiO2 de 100%? FiO2 de 100%. Entonces, a este paciente le damos oxígeno al 100%, va a inspirar más oxígeno, aumenta la presión aquí, aumenta la presión alveolar de oxígeno molecular y también va a aumentar la presión de aquí, de la presión de oxígeno molecular en la arteria. Esta también va a aumentar. Pero aquí el aumento proporcionado que se da entre la presión de oxígeno molecular alveolar y la presión de oxígeno molecular en la arteria va a ser más o menos la misma. Va a ser más o menos la misma, el mismo aumento. Entonces, obviamente este paciente, antes de que le diéramos el FiO2 de 100%, tenía un gradiente AA mucho más aumentado que lo normal, tenía un gradiente AA de 29, cuando una persona normal tenía, por ejemplo, 14. Luego a un paciente normal le damos FiO2 y su gradiente AA aumenta, su gradiente AA aumenta. Y ya vemos por qué aumenta, porque aumentaba más la presión alveolar que la presión arterial de oxígeno molecular en ese paciente normal, después de que le dimos el FiO2. Ahora en este paciente igual va a aumentar la presión alveolar, también aumenta la presión arterial de oxígeno molecular, pero ya la relación a la que aumentan es más o menos la misma, o sea, la cantidad que aumenta la presión alveolar es más o menos la misma cantidad que aumenta la presión de la arteria. Obviamente esta aumenta un poquito más. Entonces, esta aumenta un poquito más, esta también aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Si esta aumentó y esta también aumentó, pero aumenta más la presión alveolar, obviamente vamos a tener un aumento, también un aumento del gradiente AA. Pero el aumento del gradiente AA que se va a dar en este paciente va a ser menor al aumento del gradiente AA que se va a dar en una persona normal. Y esa es otra cosa con las cuales podemos diagnosticar a los pacientes que tienen un trastorno de la difusión. Si tenemos un paciente que ya sacamos su gradiente AA, le damos FiO2 de 100% y vemos que su gradiente AA no aumenta igual que el de una persona normal. No estamos diciendo que el valor sea un valor normal, solo estamos diciendo que si, por ejemplo, a este paciente el gradiente AA aumentó por 18, o sea, de 14 pasó 14 más 18 pasa a 32, por ejemplo, entonces este paciente, su gradiente AA tendría que también aumentar 18 unidades. Si aumenta menos, o sea, si aumenta menos de lo que aumenta el gradiente AA en una persona normal, es que el paciente tiene un problema de difusión. Entonces aquí parece contraintuitivo, pero los pacientes que tienen un problema de difusión, que obviamente van a tener un gradiente AA en reposo aumentado, cuando se les da el FiO2 de 100%, su gradiente AA aumenta, pero aumenta menos de lo que aumenta el gradiente AA en una persona normal. Obviamente el valor del gradiente AA que va a tener el paciente después del FiO2 va a ser mucho mayor al valor del gradiente AA que va a tener el paciente normal después de que se le da el FiO2 al 100%. Pero proporcionalmente el gradiente AA, o sea, si hacemos el gradiente AA del paciente normal cuando estaba inspirando FiO2, cuando estaba inspirando oxígeno molecular 21%, y vamos a hacer el gradiente AA del paciente normal cuando tiene FiO2 100%, al restar este menos este nos va a dar un valor X. Y en un paciente con problema de difusión
tenemos su gradiente AA de este paciente que tiene problema de difusión, cuando tiene un FiO2 de 21%, y luego lo sacamos cuando le damos un FiO2 de 100%, a restar este menos esto va a ser un valor menor a X. Entonces, obviamente, el gradiente AA normal, bueno, el gradiente AA en una persona normal, cuando está inspirando FiO2 cuando tiene FiO2 de 21%, obviamente va a ser menor al de este paciente. Este paciente va a tener un mayor gradiente AA que este paciente. El paciente normal que inspira FiO2 de 100%, su gradiente AA va a ser menor al gradiente AA de este paciente que tiene problema de difusión y que inspira oxígeno molecular al 100%. Pero si hacemos este menos eso nos va a dar un valor X. Y si hacemos este menos nos va a dar un valor menor a X. Entonces, en los dos casos, el paciente con problema de difusión y que tiene un aumento del gradiente AA, estos pacientes, en los dos casos, en reposo, o sea, cuando inspiran oxígeno molecular al 21% y cuando tienen FiO2 al 100%, su valor absoluto va a ser mayor que el de una persona en la misma condición, pero una persona normal, o sea, FiO2 21 o FiO2 100%. Pero si rezamos este menos esto va a ser un valor más grande que el hacer este menos Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.